Hola, ¿qué tal, paisiños? Hoy vamos con un vídeo de esos que yo siempre os digo que son los básicos de huerto que hay que conocer. Y es el tema del marco de plantación de cultivos. El marco de plantación es la distancia que hay que dejar entre cada uno de los planteles o entre hileras de cultivo. Y esto lo asociamos siempre en agricultura con el aprovechamiento del espacio en un huerto o en un maceto huerto o en una jardinera e incluso en las macetas, con que las plantas no compitan entre ellas por nutrientes. Y un tercer aspecto es el de la asociación de cultivos, plantas que combinan bien con otras porque no requieren los mismos nutrientes e incluso porque las protegen contra plagas y contra hongos. Y claro, yo te voy a hablar de los marcos de plantación de mis cultivos, que son más o menos los que suele tener todo el mundo, ¿vale? Voy a ir haciéndote un listado de todo lo que fui cultivando y todo lo que fui experimentando a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por los más típicos. Bien, antes de hablar de cada cultivo, tienes que tener en cuenta varias cosas, que es el espacio entre plantas, el espacio entre hileras de plantas y el espacio equivalente al tamaño de la maceta. Tomate, pimiento y berenjena. Los metemos un poquito en el mismo lote, no pasa nada. Muchas veces ponéis dos tomateras en una misma maceta. No es posible. No se pueden cultivar dos tomateras en la misma maceta. En una jardinera grande, sí. La separación en una misma hilera o fila de tomateras tiene que ser 60 centímetros. Y la separación de una fila de plantas a la que tenga enfrente tiene que ser de 1 metro por lo menos. Puedes dejarlo también a 80, pero va a haber menos circulación de aire. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de cultivo de pimiento, tomate o berenjena en maceta, la maceta tiene que ser grande. Tiene que ser de unos 20 litros mínimo. Mira, es muy grande. Esto es un arcón de 25 litros. Si escatimas con la tierra, la planta va a tener carencias, se va a deshidratar antes y te va a dar muchos problemas. Atendiendo al aprovechamiento de espacio del que te quiero insistir en este vídeo, el tomate lo puedes combinar con otros cultivos que requieren menos cantidad de tierra y que al tomate no le molestan, ni al plantarlos al lado en el huerto, ni al tenerlos en la misma maceta. Tú puedes tener una tomatera aquí y poner incluso 2 o 3 lechugas a su alrededor, cebollas, albahaca, algunas plantas de flor como los tajetes, el puerro y los rábanos o rabanitos también te encajarían. Siguiente cultivo, las judías guisantes podemos meter en el mismo lote. Aquí ten en cuenta que tenemos seguramente que entutorarlas para que crezcan en vertical. Las judías y los guisantes se plantan a golpes, es decir, haces un agujerito aquí, pones 3 o 4 semillas y avanzas 25 centímetros como mínimo, mejor 30. Entre hilera e hilera deja una separación casi de 1 metro, porque te va a permitir meterte dentro de los lineales de entutorado para trabajar, cosechar primero de este lado y luego cosechar de este otro lado. En maceta o jardinera perfectamente son cultivables las judías y los guisantes, pero yo te recomiendo que sea de 15 centímetros como muy poco 10 centímetros. Para aprovechar al máximo el espacio en la base de tus judías o guisantes puedes poner fresas, apio y yo creo que incluso la zanahoria. Otro cultivo de leguminosa muy parecido al guisante y a la judía son las habas, ¿vale? Me viste que yo las suelo tener siempre en mi huerto y aquí hacemos prácticamente lo mismo. Las habas las separamos unos 25 o 30 centímetros, cada agujerito de 3-4 semillas y hacemos así un lineal. La siguiente línea quizá no hay que separarla 1 metro, con que la dejes unos 60-70 centímetros ya te va a llegar. Y a mí el haba en maceta no me gusta mucho cultivarla, pero sí es interesante combinarla con otros cultivos que tengas en maceta, poniendo quizá en las esquinitas unas habas porque el haba enriquece mucho la tierra. Entonces, por ejemplo, la lechuga combina muy bien con el haba, entonces puedes poner habas en las macetas de tus lechugas. Bien, vamos ya con un cultivo que necesita mucho espacio, el calabacín, la sandía, el melón e incluso la calabaza, pero la calabaza te la voy a dejar un poquito aparte. Lo que interesa con el calabacín, el melón, la sandía y la calabaza es hacer solo una línea única, no pongas otra línea enfrente porque lo que nos va a interesar es dejar que crezcan tallos y que desarrollen muy a lo largo, es una planta de muchísimo crecimiento. Y yo aquí te diferencio la calabaza de las otras tres, porque calabacín, melón y sandía puedes dejarlas separadas cada una a unos 50-60 centímetros, pero la calabaza es una planta que yo te recomiendo que la separes cada una de la otra 1 metro, porque date cuenta, mira qué pedazo de frutos tiene muchas calabazas y esto hace insostenible que pongas muchas juntas, ¿de acuerdo? Si te quieres meter a cultivarlos en maceta, la calabaza te va a pedir una burrada de tierra. En macetón te va a pedir unos 60 litros, los otros menos, pero yo creo que 30 litros
40 litros por lo menos, porque son plantas que requieren muchísimo riego y muchísimo aporte de tierra muy bien abonada. Eso sí, dentro de lo del aprovechamiento de espacios puedes asociarlos con otros cultivos. Para aprovechar el espacio con estos cultivos, planta cosas que tengan un ciclo de cultivo muy corto. Rabanito, rábano, rúcula. Con la calabaza tenemos una asociación de cultivos muy tradicional, sobre todo en Latinoamérica, que es la milpa. Asociarla con judía o frijol y con maíz. Es un cultivo muy típico, ¿vale? El siguiente pepino es El siguiente cultivo es el pepino. Yo el pepino siempre lo entutoro, ¿vale? No lo dejo tirado a ras de suelo. Yo dejo una separación entre planta de pepino y planta de pepino de 35 centímetros y la hilera que tenga enfrente la dejo a 1 metro también si puede ser. El pepino yo lo he asociado con cebolla, con puerro e incluso con remolacha lo he asociado y da muy buen resultado porque son muy rastreros, bajo tierra y no influyen para nada en la planta. Incluso la cebolla le ayuda muchas veces a que no tenga determinados tipos de plaga. Las brásicas son col, coliflor, brócoli, romanescu, repollo, lombarda, vale, ese tipo de brásicas. Son plantas que hacen como un desarrollo muy grande de planta, por eso hay que dejar más separación. Mi consejo y lo que yo he comprobado es que dejes cada planta alejada 60 centímetros de las demás. La mejor asociación que yo encontré para las coliflores o cualquier otra brásica es el apio. Tú tienes 4 plantas de coliflor aquí, en el medio tienes un apio, el apio desarrolla perfecto y se asocia genial. Si te digo la verdad, a mí ni la coliflor, ni el brócoli, ni el repollo, ni nada de eso me gusta para maceta. Si quieres maceta vas a necesitar encima una maceta de 30 litros por lo menos. Es una planta muy demandante de nutrientes. Bien, vamos con la lechuga, que son plantas como lechuga, escarola, ese tipo. Todas las variedades son más o menos igual y yo las lechugas las dejo en un lineal, cada una separada unos 20 centímetros cada una y luego la hilera la separo unos 30 o 40 centímetros. Con esa separación de lechugas tienes que tener en cuenta que para maceta te va a pedir un mínimo de 5 litros. Vamos con la rúcula y los canónigos y los separo un poco de la lechuga porque yo lo que hago con la rúcula es cultivarla para quitar hojitas. Entonces lo que hago es con una separación de unos 5 centímetros, así separadas todas, haciendo una cuadrícula. Cuando van desarrollando estoy continuamente quitándole hojitas y con los canónigos hago algo parecido. La lechuga y todas sus variedades y la rúcula es que combinan con un montón de cultivos y es la típica planta que tienes que utilizar para rellenar espacios, ¿vale? De todo lo que tengas, pon lechugas cerca que se van a dar perfecto. Vamos con la espinaca y la acelga, que son prácticamente parecidas. Yo las suelo separar unos 20 centímetros o 15 como mínimo. Y luego la hilera que tengan enfrente la suelo separar unos 40 centímetros, como el doble, ¿vale? El cultivo en maceta de espinaca es bastante sencillo y no requiere prácticamente mucha tierra. En una maceta de 2 litros ya te llegaría, mejor 3. Y la acelga te va a pedir incluso unos 15-20 centímetros de tamaño de maceta, porque la raíz es muy grande. A mí una de las combinaciones que más me gusta para la acelga es ponerle puerros todo alrededor. Suelo ponerle unos 4 o 5 puerros rodeándola y la combinación es perfecta. Vamos con el ajo. Yo con el ajo lo que hago es dejarlos entre 10 y 20 centímetros, dependiendo del tamaño de que sea tu variedad. El ajo elefante déjalo más separado y lo que haces es, a cada 20 centímetros pones un diente de ajo, así continuamente, porque luego te va a permitir irles arrimando tierra cuando vayan creciendo, que es lo que se llama aporcar y que da muy buen resultado. Ni que decir tiene que el ajo combina con todo, hasta con las fresas, lo puedes meter al lado de prácticamente todos los cultivos, excepto de las habas, que a mí no me gusta esa combinación, y lo que a mí me encanta hacer con el ajo es poner dientes de ajo en las 4 esquinas de las macetas. La cebolla es muy parecida y yo con la cebolla siempre hago hileras de cebolla y lo que hago con la cebolla es separarla 20 centímetros cada plantín de cebollas, y si lo que hago es hacer como hileras de cultivo de cebolla, el siguiente lo dejo ya separado a 40 centímetros, porque así me permite limpiarme muy bien de malas hierbas entre cada una de las 2 hileras. Alrededor del tomate, el pimiento, la berenjena o la lechuga pongo unas cuantas cebollas y el resultado y la combinación es buenísimo. Es una de las mejores asociaciones de cultivo. La cebolla a mí no me gusta mucho para maceta, pero yo te diría que le pongas unos 10 litros de tierra. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido para una cebolla sola utilizar una maceta. Por lo menos no tiene sentido para mí. Con el puerro es más o menos lo mismo, pero como no hay un engorde, yo lo que hago es separarlos unos 15 centímetros uno de otro. Y el puerro lo meto alrededor de todo, excepto de las habas, alrededor de todo. Vamos con los rabanitos y los rábanos.
El rábano te va a pedir más, sobre todo un poquito más de profundidad de maceta que el rabanito, pero el rabanito puedes hacer una cuadrícula de rabanitos y simplemente separándolos unos 8 centímetros o 10 centímetros cada uno del de al lado, puedes cultivarlo haciendo una cuadrícula, haciendo lineales, combinándolo alrededor de un montón de cultivos más. Tienen un plazo de cosecha muy rápido y es uno de los mejores cultivos para rellenar espacios también. El apio lo cultivé por primera vez el año pasado y yo separo unos 40 centímetros cada planta de apio, y si hago 2 líneas lo separo 60 centímetros. El apio en maceta no pide casi nada de espacio. Yo creo que un apio lo puedes meter en una maceta de unos 4 o 5 litros. Y el apio lo puedes combinar perfectamente con el tomate, va fenomenal. Entonces tú imagínate, en una maceta de 20 litros puedes poner 1 o 2 apios que van a combinar perfectamente con el tomate, le van a proteger de un montón de plagas y no van a competir nada por nutrientes. Es una de las mejores asociaciones de cultivo también. Y estamos terminando ya, y ahora te hablo un poquito del perejil, que no es propiamente un cultivo, pero bueno, es parecida a la albahaca. Y yo el perejil lo separo cada uno a 10 centímetros del otro, y la hilera que tenga enfrente a unos 40 centímetros, porque así también me permite limpiarlo de malas hierbas siempre, continuamente. El perejil en maceta se adapta a todo. Puedes tener una maceta muy pequeñita con perejil. Si la maceta de tu perejil es pequeñita, no te va a producir muchísimo, pero si le pones una de 5 litros, es que vamos, que va a producir continuamente, no se te va a morir. E incluso en una maceta de 20 litros donde tengas una tomatera o un pimiento, si pones un par de perejiles, también se te va a dar perfecto. Se me está acabando la batería. La albahaca tienes que meterla cerca de otras plantas como el tomate, el pimiento o la berenjena. Se asocia perfecto. Yo te recomiendo que dejes unos 20 centímetros entre albahacas, pero si lo quieres poner cerca de una tomatera o de un pimiento, tú sin miedo, porque a medida que va creciendo, vete cortándole ramas y hojitas y así te estará produciendo continuamente. La zanahoria tiene la particularidad que siembras un poquito al voleo y luego vas como quitando plantas hasta dejarlas separadas 8 centímetros cada una de la otra. No hay que hacer lineales ni nada. Tú tienes en una maceta o en un huerto la zanahoria separada a 8 centímetros cada una, o mejor 10, y no vas a tener ningún problema. Y bueno, este es otro vídeo de básicos de huerto. Toma nota, guárdalo en una lista de reproducción que tengas en YouTube, porque este tipo de vídeos te sirve para consulta recurrente de las dudas sobre la distancia entre plantas, el tamaño de la maceta, etc. Te dejo aquí el botón de suscribirte al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Si te ha gustado, déjale un like, y aquí te dejo mi último vídeo para que le eches un ojo. Nos vemos en el siguiente vídeo.